La primera entrevista del Centro Cultural y Popular Aguafuerte a personas ligadas a las distintas expresiones del arte es a Jorge García. Él se presenta de esta manera. Nací en la ciudad de Buenos Aires en 1957, cuando aún no era autónoma, en una clínica a 6 cuadras del Congreso Nacional. Allí viví la primera mitad de mi vida en el barrio de Caballito y como buen hijo del barrio, sufrido hincha de Ferrocarril Oeste. Va a tirar Roberto Gómez. Atención que otra vez puede estar el pizarrón. Gómez. La baja Juárez. ¡Juárez! ¡Gol! Mi padre, cuyo Braulio heredé, fue empleado público, y mi madre, cuyo amor por los libros heredé, nos atendía en casa a mí y a mis 4 hermanos menores. Hermanes sería más políticamente correcto decir ahora. Allí estudié en la famosa Escuela Nacional de Comercio número 3, Hipólito Vieites, en la avenida Gaona, a 3 cuadras del CID Campeador. Más adelante me recibí de bioquímico en la UBA y allí mismo me doctoré. Siguiendo el mandato tácito de la época, me recibí, me casé y tuve hijos. En ese orden. Emigramos a Pergamino a principios de la década infame, a una casa en el barrio obrero General San Martín. En el patio se decía que podía haber estado un busto de Eva Perón y un grupo encabezado ideológicamente por Rafael Restaino estuvo cavando infructuosamente en su búsqueda, destruyendo las plantas para horror de mi señora esposa ausente en la ocasión. El busto había sido puesto a salvo tras el golpe del 55, pero escondido en otro lugar. Desde el año 79 trabajo como docente y desde el 95 trabajo en el Instituto Maistegui. Hace 12 años que formo parte del taller literario Alejandra Pizarnik, que coordina Daniel Ruiz Rubini. La editorial Duncan nos seleccionó para el libro de los talleres del año 2013. Algunos de mis textos han sido publicados en antologías y en distintos medios gráficos y electrónicos. Algunos han merecido distinciones, lo que habla del dudoso sentido estético de algunos críticos. En el año 2014, y apoyado por el Fondo de Promoción Cultural de la ciudad de Pergamino, publiqué ¿Acaso se ha escapado ya el presente?, un conjunto de poemas y relatos ideal para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Bueno, Jorge, ¿dónde naciste? Bueno, nací en Buenos Aires cuando todavía no era Cava, muy cerca del Congreso Nacional, en una clínica que estaba ahí en La Valle y Rodríguez Peña, en Anguero. Mis padres vivían en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, pero ya de chiquito nos mudamos a Flores y después a Caballito, y ahí hasta que me vine a Pergamino, siempre en Caballito. ¿Estudiaste en la UBA? Estudié en la UBA, soy bioquímico de la UBA. Estudié en el secundario, lo hice en el Hipólito Vieites, la famosa escuela comercial de Buenos Aires, escuela pública, y la carrera de bioquímica la hice en la UBA. ¿Hiciste el doctorado en bioquímica? Y hice el doctorado en bioquímica, sí. ¿Y te viniste a Pergamino en qué época? Me vine a Pergamino en el año 90. Ya había defendido la tesis, mi mujer también había defendido su tesis, y ella es de Rojas. Entonces, la vida en Buenos Aires no le gustaba criar hijos en Buenos Aires, entonces tomamos una decisión familiar de venir a algún lugar más tranquilo donde pudiéramos seguir con nuestro trabajo y criar los hijos en un ambiente un poco más sano. Y de hecho, bueno, cambiamos un departamento que teníamos en Caballito de 32 metros cuadrados, un segundo piso por escalera, donde estábamos así, por esta casa donde estamos ahora. Así que ya tener patio, tener aire, ya era un cambio, no lo podíamos creer.
Llegaste a Pergamino y inmediatamente comenzaste a trabajar como bioquímico. Yo tenía un cargo del CONICET y ese cargo del CONICET lo pude trasladar al INTA. Estuve trabajando un año en el INTA con un cargo del CONICET. Bueno, después las cosas fueron sucediendo, cambiamos, dejé de trabajar en el INTA, trabajé en Región Sanitaria Cuarta, trabajé en la Escuela de Enfermería, en el CEBAS, que era un bachillerato en salud, y hace un tiempo largo que cuando hubo un trabajás en el concurso, cuando hubo un concurso en el Instituto Maesteg, yo presenté los papeles y bueno, fui uno de los seleccionados, uno de los 5 que ganamos el concurso. Y desde el año 95 estoy trabajando ahí. ¿Cómo surge la pasión por la literatura, por la escritura, y cómo se compatibiliza con otra actividad tan distinta como es una ciencia como la bioquímica? Ningún problema de compatibilidad. Eso es casi como una parte del imaginario popular, pero me parece que nada más lejano de la realidad. Mi carrera bioquímica tiene una base humanista, porque es trabajar en salud, es trabajar en la persona, en el ser humano, de una forma o de otra. Así que para nada son incompatibles. Y además ayuda a trabajar, ayuda la parte, a ver cómo puedo explicar, ayuda a soportar a veces la parte más fea o más complicada del trabajo, ¿no? De la profesión. De la profesión. Y en cuanto a desde dónde surgió todo, y yo creo que antes de ser de escritor, uno es lector. Y uno leía mucho, yo leí mucho desde mi adolescencia, es algo que fue de alguna forma heredado, mamado de mi madre. Mi madre era una lectora también voraz, así que en casa nunca faltó un libro, siempre estaban continuamente comprando libros. Y sí, y bueno, los libros fueron pasando de generación en generación, así que hasta que uno empieza a desarrollar su gusto propio, justo coincidió con el boom de la literatura sudamericana, el gran boom de García Márquez, Cortázar, Borges, bueno, todos los que conocemos. Y bueno, a partir de ahí surgió por la lectura. Y bueno, de la lectura a la escritura, bueno, cuando vine a Pergamino comencé a hacer algún taller, a ver qué pasaba con eso, algo. Siempre me gustó meter alguna línea, pero bueno, a partir de ese momento empecé a hacer algún taller con Daniel Mastro Berardino, en ese momento, que lo daba en la Biblioteca Menéndez. Ahí conocí a Analía Magnani, por ejemplo, la conocí ahí. Y bueno, después, durante un tiempo largo dejamos, hasta que hace unos 12, 13 años me incorporé al taller de Daniel Ruiz Rubini. Y bueno, desde ahí, ininterrumpidamente. Pero supongo que habrás empezado de joven a escribir. ¿Recordás cuando escribiste tu primer poema, tu primer relato? ¿Qué edad tenías? A ver, ¿qué me acuerdo? Me acuerdo de tener un cuaderno donde escribía algunas cosas y por lo que me acordaba eran horribles, espantosos. Nada, no podía ser. Me acuerdo de haber escrito el discurso para quinto año, cuando recibió de quinto año, que le gustó. Y bueno, o sea, 17 años. Así que tu mamá entonces era lectora también, le gustaba mucho la literatura. Uh-huh. ¿Y hay antecedentes artísticos en la familia? Por Papá. En la parte de las letras no. Y en la parte de la música tampoco. La familia, mi mamá es portuguesa, era portuguesa, falleció hace un par de años. Así la familia directa, que era bastante reducida, no que yo recuerde. No vivimos en un ambiente de artístico. Ah, no. Mi papá era empleado público, trabajó toda su vida como empleado público. Ya te digo, mi mamá trabajó en la casa todo ese tiempo, salvo una época complicada, la época de los bonos de Alzogaray, que tuvo que salir a trabajar porque las cosas se ponían negras.
Así que, bueno, pero ya te digo, nunca nos faltó la comida, nunca nos faltaron los libros. Siempre tuvimos lo que necesitábamos. ¿Y ella, mamá, habrá escrito algo, algunas cosas? No recuerdo, no, creo que no. ¿Recordás haberla visto? No. Ella no. ¿Y de dónde dirías vos que viene entonces esta inclinación tuya por la literatura? Y yo creo de la necesidad de volcar un poco lo que uno siente, qué sé yo. Yo no sé cantar, soy horrible cantando, desafino, me encanta la música, pero desafino terriblemente, no puedo invocar 2 notas seguidas. Pero bueno, de alguna forma de expresarme, y bueno, siempre hice algún taller de teatro, siempre estoy haciendo alguna cosa de ese estilo, o sea, alguna forma de expresar un poco de lo que uno tiene, porque también dejar algo también, ¿no? Un poco todo este tipo de expresión de los sentimientos, volcarlos en algo que de alguna forma quede, ¿no? Hay una inclinación ahí hacia todo lo artístico, ¿no? ¿Y llegaste a actuar? Llegamos a actuar, sí. A ver, ¿en qué? Acá en Pergamino participé en una obra que dirigía Fernando Crespi, basado en un cuento de Jorge Amado, sobre la vida de un personaje maravilloso que era Quincas. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la obra? El libro en que está basado se llama Quincos Berro d'Agua. Quincas Grito de Agua era el título traducido de portugués. Y nosotros le pusimos un nombre, ya no me acuerdo exactamente porque era un nombre largo y hacía, bueno, medio gracioso para todo. Bueno, vos decías recién que cuando eras chico habías escrito algunas prosas o poesías horribles. Horribles. Pero dicen muchos grandes literatos dicen que no hay peor enemigo peor crítico que el de la propia obra. A ver, yo voy a dejar eso de lado porque son 5 o 6 escritos que realmente no valen la pena para nada. Uno es crítico de su propia obra, yo puedo ser crítico de la obra reciente. Yo tengo un libro publicado del año 2015, que es acaso se ha escapado ya el presente. Y yo lo veo hoy, ese libro, y bueno, y algunas cosas cambiaría de lo que tenía ahí escrito. No me gusta cómo pude escribir esto, cómo pude escribir lo otro, pero bueno, representaba una realidad de otro tiempo. Uno creo, de alguna forma, desde ese momento, que incluía textos del año 2015, pero también de años anteriores, del año 90 y pico, del principio de los 90. Así que, bueno, es el reflejo de ese momento. Después uno va cambiando su forma de escribir, va conociendo otros escritores, se va nutriendo de otras fuentes y así va desarrollando, me parece, algún estilo más o menos propio. Nombraste varios escritores de la literatura sudamericana. Sí. ¿Alguno de ellos influyó en tu obra? Yo creo que todos de alguna forma u otra algo han influido, siempre va quedando algo. Sí, quizás el que más haya influido de esa época sea Cortázar, con la poesía de Cortázar, los cuentos, o la imaginación desbordante, con los cronopios y las famas. Y bueno, creo que puede ser lo que más me haya influenciado. Viniendo para acá, ya dejando esa época, me siento mucho más influenciado por escritores como Prévert, como Paul Éluard, más por los escritores franceses del siglo pasado, ¿no? Ajá. Hasta encontrar el propio camino, ¿no? El estilo. Sí, que te digo, que es algo que va cambiando, es algo que vamos... Un proceso. Es un proceso y bueno, y va a seguir cambiando, pero mientras pueda seguir adelante, seguir participando, bueno, de alguna forma seguramente van a haber cambios y bueno, y está bien, es una evolución, no sé si para mejor, para peor, es una evolución, un cambio. Jorge, ¿y corregís mucho?
por ejemplo, tomar obras que ya has hecho tiempo atrás y volver a verlas y revisarlas? Cuando empezaba a escribir, empezaba el taller, o cualquiera de los talleres que había hecho, tenía la soberbia de decir, no, esto es la inspiración, es un rapto de inspiración, esto me salió de una sola vez, esto está así y no se cambia. Después te das cuenta que eso no es así, que la obra la escribís una vez, tiene que madurar, la tenés que volver a escribir y vuelvo hacia atrás y vuelvo a cambiar cosas. La leo una vez, la leo otra vez, por supuesto me la leen otros porque el trabajo de creación que hacemos en el taller implica la lectura grupal de las obras que tenemos y entonces recibir los aportes, los comentarios de tus compañeros. Entonces ahí vamos modificando. Y de hecho para este último libro que estoy presentando, que va a salir a fin de septiembre, hasta el último momento que presenté la versión definitiva, estoy cambiando una coma, poniendo una mayúscula, cambiando una palabra, eliminando una rima, haciendo algún cambio, eliminando versos directamente. Y si lo veo ahora, seguramente algo más cambiaría. Y grandes escritores dicen que se corrige permanentemente, que en realidad la obra nunca se termina de corregir, que se abandona. Sí, un poco, es que en algún momento uno la tiene que abandonar y dejar que la obra crezca y que cada lector interprete lo que crea interpretar, lo que sienta, lo que le llega. Eso ya no puede, ya no depende de uno lo que sienta el otro. Dejarla volar. Dejarla volar, no hay explicación, no valen las explicaciones de la obra de uno. ¿A vos te pareció esto? Perfecto. No ahora, dentro de un rato vamos a caer a 5:45 AM. El nuevo libro, sí. El nuevo libro, ¿no? Bueno, hay escritores que piensan que la poesía no debe tener contenidos sociales. ¿Qué piensa de esto? ¿Qué pasa con la inquietud que uno tenía? Bueno, en la juventud, en la época de la juventud, uno siempre es más fervoroso defensor de las causas. Entonces, el sarampión de la izquierda estaba presente en ese momento. Que la izquierda se cura con la edad, por eso pasa como el sarampión. Hace unos días, una semana, no, 10 días, no es más que eso, escribí una segunda parte de ese poema, a ver qué cosas han cambiado o no desde ese momento. Y una de las cosas que creo que no cambió es la empatía con los que menos tienen. Esa parte seguimos manteniendo. Algunas de las otras las mantenemos, otras no tantas, pero en esa parte sigue vigente. ¿Está presente ahora en lo que escribís? Está presente en lo que escribo, sí. A lo mejor en este libro se toca más tangencialmente porque este nuevo libro tiene más que ver con la vida de uno, la vida de cualquier persona a lo largo del tiempo. Ya entrando en lo que es este libro particularmente, lo que trato de hacer ahí es una especie de, no sé si es una analogía o no, o contar la vida en un día, desde la mañana de la vida, de la mañana hasta las 5:45 AM de la madrugada. Ajá. Ahí podría verse en espejo cada uno de los lectores. Y yo creo que alguna cosita te tenés que reflejar, porque uno no es tan especial como para tener una vida única. Está bien, es única en el sentido de que va a ser diferente que la tuya, pero hay montones de cosas que te pasan a vos, me pasan a mí, nos pasan a todos. Y en alguna cosa te tenés que sentir reflejados. El amor de los padres, el amor por los hijos, las dudas, los miedos. Algo tenés que tener. ¿Cuál es tu modalidad de escribir? Yo he visto muchos escritores que son muy metódicos para escribir, se levantan temprano a la mañana, tienen horarios para escribir y escriben todos los días. Y hay otros que, por el contrario, no, escriben de noche o en un bar o están caminando por ahí, aparece algo y escriben. Yo funciono a presión. Es decir,
ya te digo, el taller literario, que si no voy al taller literario no escribo, todas las semanas tengo que presentar el trabajo de la semana. Y no es que me van a bajar la nota, pero me da vergüenza no tener nada para presentar. Entonces, algo hay que escribir para presentar en el taller. Y entonces, bajo esa presión de tener que presentar algo, ahí escribimos algo. Y a veces sí, me ataca en cualquier momento. No soy metódico para escribir para nada, mi vida no es metódica en ese sentido. El título del libro viene del último poema. Ese último poema me desvelé una noche a esa hora y empezaron a llegar imágenes. Entonces agarré el celular y en el celular comencé a escribir las imágenes que se me venían y al día siguiente, bueno, traté de armar algo, empecé y bueno, después al día siguiente le di forma, ¿no? Pero de ahí viene el título del libro. Ajá. O sea, un día en la vida de una persona. No, la vida de una persona en un día. Ajá. Bien, interesante. Bueno, sigamos hablando un poquito de 5:45 AM. Bueno, cómo no. ¿Cuándo estará eso? El libro entró en imprenta el 10 de agosto y me prometieron un mes. Así que para el 10 de septiembre debería de estar. Está en imprenta en Buenos Aires. El libro lo publica Ediciones Halley, que es una editorial exclusivamente dedicada a poesía. Mucha gente, muchos poetas publican en Halley. Tiene una estética tanto material en cuanto a la calidad del libro y de contenido, que le hacen una editorial muy interesante como para publicar. Así yo estoy muy contento con ella, con el trato de la editora, Mariana Krum, y con el curso que le ha dado el libro. Realmente, yo se lo he dicho a ella, es algo que realmente en un mes, desde que presenté los papeles, digamos, desde que le mandé el libro, hasta que el libro entró en imprenta, pasó un mes, con todo lo que hay en el medio, inclusive una etapa de preventa del libro. Sí, en un mes, 40 días a lo sumo, el libro estaba en prensa. Así que una celeridad que realmente es extrañable hoy en día. O sea que en Pergamino lo vamos a tener en librerías. Lo vamos a tener a fin de septiembre. En principio lo voy a tener yo. Me pueden contactar por mis redes. Y probablemente en alguna librería puede estar también. Estamos pensando, hacer una presentación. Vamos a ver cómo se organiza eso, en qué momento lo podemos organizar. Estamos ya muy cerca del fin de año. ¿Estamos cumpliendo? Estamos. No, particular. ¿Así música o no sé lectura todavía. De poemas? Todavía no lo hemos. Lectura de poemas seguro, algún comentario también. Me gustaría también tener algo musical, algo artístico. Podría ser canciones, podría ser música, ballet, danza en general, no ballet clásico. Pero eso todavía no lo he pensado. Todavía no lo pensé. Vamos a ver cómo viene todo. Quiero tener los libros acá para ponerme a trabajar en eso. ¿Algo más sobre 5:45 AM? ¿Qué te representó a vos? A mí me gustó la experiencia de tratar de armar un libro coherente desde el punto de vista de contenido y de estilo. ¿Sí? Un libro de poemas no es un conjunto de poemas metido en unos cuadernillos. ¿Sí? Tiene que tener algún hilo que le dé una cierta uniformidad. Y bueno, ahí las correcciones y ahí el juego de ponerme a tratar de armar un libro con poemas que uno ya tenía escritos. Al principio mencionabas a la música como uno de tus intereses dentro de lo artístico. ¿Cuál es la música que te gusta? Es bastante amplio en ese sentido. Y entre las influencias, uno no tiene. Sí, yo no puedo dejar
de nombrar a los grandes poetas populares, cantantes populares que son realmente poetas, Serrat, Alberto Cortés, Pachi Andión, todos que me han nutrido. Es hoy en día que escucho esas canciones, esos temas son realmente poesía. La canción que Pachi Andión le dedica al padre, dice: no quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación, decía, si no es con todo. No sabes de venganza ni de desquite, gorrión que cantó siempre aún sin alpiste. Es una maravilla, no podemos obviar esos temas. El romance del Curro, el Palmo que canta Serrat, el equipaje de Alberto Cortés, el callejero de Alberto Cortés, es un milagro de temas. Y de ahí para acá... ¿Te gusta el tango? Me gusta el tango. Los tangos de Discépolo, Celedonio Flores, Piazzolla, lo más musical. Y músicos nuevos. Hace poco conocí, que falleció lamentablemente hace muy poquito, Gabo Ferro, murió en la pandemia, y realmente tiene unos temas que son maravillosos. Y si voy a nombrar me voy a quedar corto porque me gusta también el folclore y me gustan cantantes internacionales que no necesariamente cantando en español, qué sé yo, no sé, Lara Fabián y Dido y me van a matar por esto, pero me encanta Sergio Denis. Y bueno, uno asume, y Sergio Denis tiene algunas canciones realmente que también son unos poemas maravillosos, que la gente no los conoce porque se quedó con los temas de la última época o Te llamo para despedirme, pero realmente si uno vuelve atrás y reconoce la discografía de Sergio Denis, realmente hay temas que son muy interesantes de escuchar y de sentir. Jorge, ¿qué dirías? Mirá qué pregunta te voy a hacer. La miércoles. ¿Cuál sería la función del arte en la vida de las personas? ¿Cuál sería? Ver que uno no está solo, de alguna forma se me ocurre, porque lo que vos expresás con el arte, algún otro lo tiene que tocar, algún otro tiene que sentirse reflejado, tiene que sentirse de alguna manera representado. Entonces no estás tan solo, no sos tan loco, no sos tan paria. Algo hay que a más de uno le llega. ¿Y inclinación por qué temas tendrías? Los temas universales, en cuanto a escritura, decís vos. En cuanto a escritura, claro. Y yo salpico, según como venga el momento. Hay temas sociales, hay temas de nostalgia por el pasado, el amor, la muerte, son temas que no faltan nunca, están siempre presentes. La familia, los hijos, los madres, eso será porque soy demasiado canceriano, pero bueno. Los hijos, ¿cuántos hijos tenés? Tengo 3 hijos. ¿Y qué hacen? 3 maravillosas personas, así que realmente me siento muy agradecido por la forma en que están viviendo su vida. Pablo, el mayor, es ingeniero agrónomo, es investigador del CONICET y está trabajando en la cátedra en Buenos Aires. Jorge, los 3 son bastante distintos. Jorge es, que siempre fue el deportista de la familia, yo estudió kinesiología, es kinesiólogo, está también trabajando en Buenos Aires, está en All Boys y atendiendo consultorios particulares. Y Rocío es psicóloga, se recibió de psicóloga, todos en la UBA, todos siguieron los caminos de la madre y mío y del padre en la UBA. Y siguieron sociología y le interesa bastante la cuestión social. Está trabajando, bueno, ahora está trabajando en Hurlingham, en el Gran Buenos Aires, pero y está haciendo sus primeros pasos como poeta también. Y trabaja, por ejemplo, en barrios carenciados, haciendo algún tipo de trabajo social, así que realmente también es una cosa que termina de llenarme de satisfacción, ¿no? Los 3. Otra pasión muy grande tuya es la bioquímica. ¿Cómo está el Instituto Maistegui hoy en día? El Instituto Maistegui
y ha estado. A ver, si lo comparamos con hace 3, 4 años atrás, está mucho mejor. Tuvimos una época muy dura donde venían directamente de Buenos Aires, esto es la realidad. A decir, acá sobra tantas personas, hay que sacar gente, las cosas no entraron en equipo, se dejó caer la planta de producción de vacunas. Realmente durante la gestión de gobierno anterior, el instituto se vino muy abajo. Actualmente se ha recuperado un poco esa fuerza, quizás ayudado por la desgracia de la pandemia, pero el instituto se tornó un referente a nivel local. Los diagnósticos de COVID se realizaban en el instituto y para eso, bueno, se adquirieron equipos, tenemos los equipos, teníamos un equipo de secuenciación de última generación, un equipo de lo que se llama NGS, secuenciación de nueva generación en inglés, y han entrado congeladoras, han entrado equipos de gabinetes de seguridad biológica para trabajar con las muestras, ha entrado algo de gente y se ha puesto la planta de producción de vacunas nuevamente en funcionamiento y se está produciendo lotes de A vacunas. propósito, un comentario porque viene al caso, es interesante porque es una zona endémica. Sí. ¿Cómo está la situación de la fiebre hemorrágica hoy en día? Hoy, viste que la fiebre hemorrágica argentina tiene una característica, mal de los rastrojos, de ser una enfermedad por brotes. Hay años que viene más compleja y otros años que viene. Por supuesto, desde que hay vacunas no tenemos las grandes epidemias que habían siglo pasado. Siglo pasado que son es el 90, son los 80, sí. 90, ¿no? Los 70, esas grandes epidemias. Yo no estaba en Pergamino, bueno, pero que todos seguramente tienen memoria. Este año está muy complicado. Este año hubo muchos casos de fiebre hemorrágica argentina. ¿Se lo asocia a algo en particular o por ese ciclo que...? Uno puede buscar, tratar de encontrar explicación y lo hacemos porque hay más humedad, más secos, son más nutrientes para los animales, para los roedores que portan el virus. Pero la realidad es que hay zonas donde van cambiando de lugar los focos y este año, y eso viene a cuento ahora y es importante que lo tengan presente, una zona muy caliente este año fue la zona de San Nicolás y alrededores, la Emilia, San Nicolás, muchísimos casos en esa zona, incluso en el penal de San Nicolás, y ahora el mes que viene está la peregrinación a pie a San Nicolás, así que ahí vamos a estar, es decir, sería ideal que, aunque no hubiera eso, la gente se vacunara, pero todos los que van a esa marcha, a esa procesión de fe, deberían de estar vacunados, porque por donde transitan a los costados de la ruta hay roedores, hay virus, eso ya está probado por todos los casos que hay. Ya te digo, más de 40 casos, y no quiero mentir, no te voy a decir el número exacto, pero hay varios casos fatales. Bueno, Jorge, sos docente, tuve el honor de tenerte como docente, sos un apasionado de la docencia y me gustaría que hicieras docencia también, aprovechando este espacio, respecto a cómo tenemos hoy en día, cómo está nuestro ecosistema en lo que llamaban o llaman la perla del norte, que hoy es la capital de la soja. Yo le llamo la capital de la soja, del glifosato y del cáncer, para sintetizar un poco cuál es la situación sanitaria. Pero me gustaría que vos como bioquímico nos amplíes cuál es la situación en esta zona agropecuaria tan importante. Sí, es así, es como decís vos, como bien lo decís vos, agrotóxicos, no fitosanitarios ni ninguno de esos eufemismos que suelen referirse a algunos individuos. De hecho, vos sabés que durante la gestión anterior en el INTA estaba prohibido decir agrotóxicos, había que decir fitosanitarios, directamente prohibido, censurado, no se podía decir. Por algo es que no se podía decir. Realmente estamos bañados en glifosato,
Estamos bañados en productos químicos que realmente, por la incidencia de cáncer que hay en la situación, es bastante evidente el efecto tóxico que es. Y se sigue fumigando, ahí sigue habiendo vuelos que nadie controla, fumigaciones en zonas... barrios urbanos, barrios de la zona suburbana que están afectados. Totalmente. Y no se dan personas cuenta. con problemas de piel, problemas dermatológicos. También es muy alto el índice de casos de hipotiroidismo. No sé si está relacionado o no, o con el agua en este caso, que también es otro tema aparte en Pergamino, el tema del agua. Que los análisis hechos por científicos del CONICET han demostrado la presencia de sustancias tóxicas en el agua de consumo. Hay medidas judiciales cautelares que obligaba al intendente a entregar agua que nunca las ha cumplido. No. Realmente es una desobediencia hacia las autoridades judiciales. ¿Qué sé yo? Bueno, Alberto, después de este paréntesis de biología, de bioquímica y realidad social que padecemos, porque la padecemos en Pergamino, si querés continuar con la parte literaria de la entrevista. Nos vamos acercando al final, ¿no es cierto? Jorge Braulio García, Ciencia y Arte. ¿Algún proyecto literario, Jorge? No, por ahora darle a la difusión del libro. Si quieren después leo algún poema para terminar con algo más light, si quiere, del nuevo texto. Y sí, tengo algunas cosas que estoy pensando, pero bueno, todavía es muy temprano, todavía quiero disfrutar de este texto. ¿Algún comentario, algún deseo para la gente que escribe? Que siga escribiendo, que lea mucho, que participe de talleres. Hay muchos talleres en Pergamino, hay mucha gente que da talleres en Pergamino, hay talleres virtuales, cualquier taller, no cualquier taller, pero todos los talleres te dejan algo. Yo hago taller con Daniel Ruiz Rubín, ya te digo, hace más de 12 años, 13 años, pero por ahí me entero de un taller virtual, que en pandemia hubieron varios, y me anoto y algo te queda, aunque no sea aunque vos escribas poesía y el taller sea sobre narrativa, siempre te deja algo. Así que participe, que comparta, que escuche lo que otros escriben. Esa interacción que hay en taller es fundamental. Y sí, hay mucha gente que está participando en talleres hoy en día. Así que no le tenga miedo a escribir a la hoja en blanco, que da satisfacciones, ¿no? Bueno, Jorge Braulio García, un gusto que estés con nosotros en el Centro Cultural Aguafuerte, y hasta la próxima entrevista. ¿Y vas a cerrar con la lectura de un poema? Dale, leo un poema del último libro entonces. Y esperamos tu libro. Prontamente. ¿Con qué los torturo? No. A ver. Del capítulo de la medianoche. Bueno, no tienen título los textos de este libro. Dice: he leído Camus, he leído a Cortázar, he leído el diario sobre un hombro en el subte, he leído el futuro en la palma de tu mano, he leído el miedo en tus ojos cenizas, he leído tus naipes en el parpadear de tu mirada, he leído el odio en unos labios apretados, he leído el villiquen antes de ir a la escuela, he leído el amor en una muchacha, he leído el tiempo, el camino, el silencio, pero también he leído una rosa, una piedra, una hoja, un caracol, una hormiga, el rumor de un río, una noche sin luna, una nube indefensa, el vino en una copa, 2 pocillos de café sobre la mesa de un bar y 2 sillas vacías. Llego hasta aquí, se acerca la hora de leer la partida. Excelente cierre, gracias Jorge. Gracias, Norberto.
Chao.